Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Iniciaremos nuestras clases virtuales del curso de lenguaje con el tema las unidades del sintagmas. Las unidades sintácticas, en otras palabras. ¿Cuáles son las unidades sintácticas? Bueno, las unidades sintácticas en el idioma español son 5, las que vemos acá en la pantalla. Sintagma nominal, sintagma preposicional, ¿ya? Sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial. ¿Ya? Estos son los grupos de sintagmas. Muy bien, vamos a empezar. ¿Ok? La sintaxis, habíamos dicho que los sintagmas se dividen en 5 sintagmas. ¿Cuáles son los sintagmas? Tenemos el sintagma nominal, ¿ya? Tenemos el sintagma verbal, tenemos el sintagma preposicional, el sintagma adjetival y tenemos el sintagma adverbial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, cada uno de estos sintagmas tiene una definición, ¿correcto? Cada uno de estos sintagmas tiene un núcleo. Por ejemplo, el sintagma nominal, su núcleo, ¿qué cosa es? Es un nombre, ¿ya? Es un nombre. El sintagma verbal, ¿cuál es su núcleo? Sintagma verbal, su núcleo es un verbo. El sintagma adjetival, ¿cuál es su núcleo? Su núcleo es un adjetivo, su misma palabra lo dice. Y el sintagma adverbial, su núcleo es un adverbio. El sintagma preposicional es el único sintagma que no presenta núcleo, ¿ya? Por eso le vamos a decir, o se le dice que es un sintagma exocéntrico. ¿Qué quiere decir exocéntrico? Es decir, fuera, ¿ya? Quiere decir no presenta núcleo. Y los demás sintagmas, que es sintagma nominal, sintagma verbal, adverbial y adjetival, van a ser endocéntricos, ¿ya? Es decir, tienen núcleo, ¿ya? Muy bien. Vamos a repasar brevemente cuáles son cada uno de estos sintagmas para tenerlo más claro. El primero es el sintagma nominal. Habíamos dicho que el sintagma nominal, su núcleo es un nombre. Sintagma nominal, su núcleo es un nombre. Es un sintagma nominal. Su estructura puede ser una palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre, palabra o palabra sustantivada. Ejemplo, este es un sintagma, ¿ya? Sintagma nominal. ¿Por qué? Porque su núcleo es un nombre. Lo bueno de la vida también es un sintagma nominal. ¿Cuál es su núcleo? Bueno. ¿Por qué? Porque esto está sustantivado, ¿ya? Muy bien, ya. Sintagma verbal. ¿Por qué decimos que es sintagma verbal? Porque su núcleo es un verbo, ¿ya? Ahí está la definición también, ustedes lo pueden leer, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo. Dice, el niño compró flores para su madre. ¿Cuál es el sintagma verbal? A ver, compró flores para su madre. Este es el sintagma verbal. ¿Cuál es el núcleo? Compró. Acá, el niño compró. Acá, este es sintagma verbal. Núcleo, esto. También cuando te ponen solamente verbo, también vamos a decir que es un sintagma nominal y su núcleo obviamente es solamente el nombre, ¿no? O sea, el verbo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es un sintagma adjetival? Su misma palabra lo dice, el sintagma adjetival, su núcleo es un adjetivo, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está la definición, no lo voy a volver a leer. Acá tenemos la estructura, sintagma adjetival, ¿ya? Cuantificador, que es determinante, núcleo y complemento del adjetivo. Acá tenemos un ejemplo, dice, muy deseoso de que vengas, muy deseoso de que vengas. Todo este es un sintagma adjetival. ¿Cuál es el núcleo? Deseoso. Demasiado rápido. ¿Cuál es el núcleo? Rápido. Bastante sucio. Núcleo, ¿ya? Es decir, un adjetivo
Un adjetivo, como determinante puede haber un artículo, ¿ya? Algo que lo acompaña, o también puede ser un adverbio, ¿ya? Muy bien. Tenemos otro, es el sintagma adverbial, ¿ya? Su núcleo es un adverbio, ¿ya? Adverbio. ¿Cuáles son los adverbios? Quizás no tienen ustedes alguna noción, quizás hayan olvidado. Los adverbios expresan lugar, ubicaciones, ¿ya? Por ejemplo, tiempo, modo, ¿no? Todos esos son los adverbios. Por ejemplo, arriba, abajo. Perdón, esos son las preposiciones. Los adverbios van a expresar, en ese caso, tiempo, por ejemplo, mañana, hoy, tarde. Los adverbios también van a expresar, por ejemplo, cantidad, poco, mucho, bastante, ¿ya? Esos son los adverbios. Entonces, ¿cuáles son un ejemplo de sintagma adverbial? Bastante cerca. Recuerden que para que haya sintagma adverbial, los dos tienen que ser adverbios. Es decir, bastante es un adverbio y cerca también es otro adverbio. ¿Ya? Yo no te puedo, si tú puedes decir, está muy bonita, muy bonita. Esto es un sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque acá hay un adjetivo. Basta que haya un adjetivo, ya es sintagma adjetival. En este caso, los dos son adverbios, entonces sería un sintagma adverbial. Recuerden que los dos tienen que ser adverbios. Completamente encima, los dos son adverbios. Acá dice, cuantificados dependen de esta función los adverbios de cantidad determinados en mente. Adyacente cumplen esta función los sintagmas preposicionales. Lejos de este instituto, ¿no? Lejos de este instituto. Esta es una frase. Lejos, eso es un sintagma adverbial también, ¿ya? Demasiado pronto para Navidad, también. Sintagma adverbial, ¿ya? Sintagma adverbial. Ya, muy bien, acá están los adverbios. Lejos, demasiado, cerca, ¿ya? Muy bien. Siguiente, tenemos el sintagma preposicional. El sintagma preposicional, como le decía, no tiene núcleo, ¿ya? Y su estructura es enlace y término, ¿ya? ¿Y cómo reconocemos un sintagma preposicional? Porque empieza ¿con qué? Con una preposición. ¿Y cuáles son las preposiciones? Ustedes ya deben de saber. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, para, por, sobre, ¿no? Esas son las preposiciones. Basta que empiece con una preposición, todo el resto ya, hasta que termine, es el sintagma preposicional. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aprendemos sintagmas preposicionales? ¿Por qué? Porque todo idioma tiene sintagmas, tiene estructuras, ¿ya? Entonces es muy importante aprender eso. Si tú aprendes los sintagmas, prácticamente ya, si tú sabes sintaxis, hasta puedes aprender muchos idiomas, no va a haber ningún inconveniente, ¿no? El inglés se te puede hacer muy fácil. Otro concepto que debes saber son las unidades sintácticas, ¿ya? A ver, ¿qué son las unidades sintácticas? Acá está la definición, acá sí nos vamos a demorar un poquito más. Dice, es el conjunto de palabras con coherencia de sentido, ¿ya? Organizadas alrededor de un núcleo y capaz de cumplir una función, pero que no llega a tener sentido completo. ¿Ya? Las frases no indican ninguna actitud del hablante, por ello no llegan a tener la característica de una oración. Las unidades sintácticas, se podemos entender, son frases. ¿Ya? Por ejemplo, las hermosas calles de Miraflores. Este no es una oración, pero es una unidad sintáctica. Yo te puedo preguntar, el, eh, por ejemplo, te puedo decir, ¿el sintagma nominal es una unidad sintáctica? Sí. ¿El sintagma preposicional es una unidad sintáctica? Sí. O sea, las unidades sintácticas son frases, son estructuras.
que tienen coherencia de sentido. Su misma palabra lo dice. Tiene qué cosa. Es un conjunto ¿verdad? Con coherencia de sentido. ¿Hay coherencia, sí o no? Las hermosas calles de Miraflores. Tiene sentido. Organizadas alrededor de un núcleo. Están organizadas, todas estas palabras que están acá, están organizadas alrededor de quién? De un núcleo. ¿Cuál es ese núcleo? Calles, ¿no? Entonces, el núcleo. Alumno muy estudioso. ¿Cuál es la palabra, el núcleo? Alumno. Entonces, todas estas palabras están enlazadas con este núcleo, ¿ya? Pero que no llegan a tener sentido completo. Claro, obviamente no tienen sentido completo. Dice, las hermosas calles de Miraflores. ¿Qué cosa quiere decir eso? Pues una frase, ¿no? Es simplemente un título, pero no tiene unidades, no tiene sentido. Entonces, para que tenga sentido ya tiene que ser una oración. Entonces, eso tiene que tener una unidad sintáctica, son palabras, conjunto de palabras que tienen cierta coherencia, pero no tienen sentido completo. Muy bien, ¿qué es una locución? Ya, también hay que entender esto. Son aquellas frases que tienen forma fija, ¿ya? Esto quiere decir que no se cumplen, que no se pueden variar ninguno de sus componentes ni su ubicación. Es decir, en nuestro idioma, en todos los idiomas en sí, en el inglés, en el francés, el alemán, el portugués, existen locuciones, ¿ya? El español también tiene locuciones. Tipos de locuciones. ¿Cuáles son las locuciones? Tenemos locuciones sustantivas, ¿ya? Locuciones adverbiales, locuciones prepositivas, locuciones conjuntivas, adjetivales, verbales. ¿Qué son locuciones? Locuciones son estructuras, ¿no? Son frases que todo esto equivale como si fuera una sola palabra, ¿ya? Es como si todo esto fuera una sola palabra, ¿ya? Esos son locuciones, ¿ya? Tú no puedes separar. Todo esto es uno solo, es uno, es como si fuera una palabra, ¿está bien? Dice sustantiva, el caballero de los mares. ¿Quién es? Miguel Grau. Poco a poco. ¿Qué quiere decir poco a poco? Despacio. Debajo de, ¿qué quiere decir? O sea, que está debajo, pues, ¿no? No obstante, ¿no? Son conectores ahí, ¿no? De armas tomar, que es peligroso. Verbales, tomar a pecho, o sea, que está enfadado. Es decir, son frases que equivalen o son equivalentes a una sola palabra. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué son las proposiciones o la proposición? La proposición ya siempre va a estar anexado dentro de una oración y se le puede reconocer por medio de un verbo. Vamos a leer la definición, dice. Es una unidad con sentido completo, pero que carece de independencia sintáctica. Una proposición siempre forma parte de una oración compuesta. Ah, ya, acá debes de saber ya las oraciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición ya es una unidad que va a tener sentido completo, pero no tiene autonomía sintáctica porque va a depender de otra proposición, va a depender de así de una oración. Esta es una proposición. Enrique recita un poema y Estela canta un vals, ¿no? Las proposiciones es una estructura menor que una oración, ¿ya? Entonces, eso que debemos entender. La proposición es una estructura menor que una proposición, ¿ya? Muy bien, ¿cómo lo reconocemos? Por los verbos. Si tú hay un verbo, Enrique, hay una proposición. Si no hay verbo, no hay proposición. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Muy bien. La oración, ¿qué es una oración? Ahora sí, es una unidad mínima que tiene sentido completo. Una oración va a tener sentido completo, ¿ya? O sea, nosotros todo lo que hablamos, o sea, tiene sentido, tiene independencia sintáctica y unidad de entonación. A ver, clasificamos tipos de oración. Tenemos oración simple y oración compuesta. Oración simple porque solamente hay un verbo. Oración compuesta, ¿por qué? Porque hay dos verbos. Lucrecia trabaja en el banco y Pedro en el circo. Y Pedro, coma, en el circo. Se sobreentiende que esta coma está diciendo que también trabaja, ¿ya? Según su estructura, ¿ya? Puede ser el sujeto y
según su estructura, en sujeto y predicado, los unimembre y bimembre, ¿no? Oraciones. Ustedes deben saber la oración unimembre. ¿Qué es oración unimembre? Aquellas oraciones que tienen solamente un miembro. Es decir, no se puede reconocer el sujeto ni el predicado. En la oración bimembre sí podemos reconocer el sujeto y el predicado. En el unimembre no. ¿Ya? A ver, tenemos la oración según la actitud del hablante. Tenemos oraciones enunciativas, desiderativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas. ¿Ya? ¿Qué son enunciativas? Por ejemplo, pueden ser negativas o afirmativas, ¿no? Desiderativas, que expresan deseo, me gustaría quedarme contigo. Interrogativas, que expresan pregunta, interrogación, ¿cuándo volverás a casa? ¿No? Exclamativas, expresan exclamación, su misma palabra lo dice. Acá tenemos un ejemplo, no sé qué decir, ¿no? Siempre va a haber el signo de exclamación, aunque hay exclamaciones indirectas también, ¿ya? También hay interrogaciones indirectas también, ¿ya? ¿Qué cosas son las indirectas? Cuando no se presentan los signos, pero cuando tú lo lees, tiene entonación, ¿no? Entonces esos también son indirectas, ¿no? Las imperativas son las que expresan orden, mandato, petición, ¿no? Regresa conmigo ahora mismo. Dubitativas que expresan duda, pues, ¿no? Tal vez nos volvamos a ver, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la clasificación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, como ya hemos repasado, ya hemos también aprendido otros conceptos, algo muy importante que deben de tomar en cuenta es que las oraciones unimembres están compuestas por dos sintagmas, sintagma nominal y sintagma verbal. ¿Qué es el sintagma no verbal? Es el más conocido como el sujeto, ¿ya? Y el sintagma verbal es conocido como el predicado, ¿ya? Y las oraciones unimembres están compuestas por dos sintagmas, nominal y verbal. Ahora, están compuestas las unimembres, pero no quiere decir que las unimembres vas a reconocer, ¿ya? Eso es muy importante. En las unimembres, tú no puedes reconocer el sujeto y el predicado, pero se sobreentiende que sí hay. ¿Por qué? Porque es una oración. Toda oración siempre va a tener sujeto y va a tener predicado. Por ejemplo, socorro, cuando dice, ¿no? Socorro. Y le pones signo de exclamación. Esta oración es una oración unimembre. O sea, no puedes reconocer el sujeto ni un predicado. Solamente hay un miembro. ¿Ya? Entonces, como no puedes reconocer, pero tú, como es una oración, se deduce, se intuye, ¿no? Se sobreentiende que tiene qué cosa, sujeto y tiene predicado, se sobreentiende, por eso te dice. Si alguien te dice, una pregunta, ¿no? Te pueden decir, en una oración unimembre, ¿hay sujeto y predicado? Sí, sí hay sujeto, hay predicado. Pero, dice, otra pregunta te pueden decir, ¿no? En una oración unimembre, ¿puedes reconocer el sujeto y el predicado? Ahí sí, no, sería falso, ¿no? No puedo reconocer el sujeto y el predicado, pero sí hay, se sobreentiende que hay. Ya, entonces, esa es eso es algo muy importante que tienen que saber. Muy bien, aplicamos lo aprendido.